Hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a continuar con la enseñanza del Catecismo Menor de Westminster. Como ustedes saben, hemos estado meditando en el tema de la oración. El Catecismo Menor de Westminster es un grupo de preguntas de doctrina que tienen como propósito que entendamos algunos temas de la Biblia. En este caso estamos estudiando el tema de la oración. Hemos contestado algunas preguntas al respecto y pues quiero solamente dar un repaso de lo que hemos contestado y luego me voy a detener en una de las preguntas que en el miércoles pasado estuvimos meditando. Entonces voy a dar inicio a la pregunta 98. La pregunta 98 es: ¿qué es la oración? La respuesta es: la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. La pregunta 99 es la siguiente: ¿qué regla ha dado Dios para guiarnos en la oración? Repito, ¿qué regla ha dado Dios para guiarnos en la oración? Respuesta: toda la palabra de Dios es útil para guiarnos en la oración, pero la norma especial para nuestra dirección es aquella forma de oración que Cristo enseñó a sus discípulos, comúnmente llamada la oración del Señor. Pregunta 100. ¿Qué nos enseña el prefacio de la oración del Señor? Respuesta: el prefacio de la oración del Señor, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseña que nos acerquemos a Dios con toda santa reverencia y confianza, como hijos a un Padre que puede y que está dispuesto a ayudarnos, y que debemos orar con otros y por otros. Pregunta 101. ¿Qué es lo que rogamos en la primera petición? Respuesta: en la primera petición, que dice: santificado sea tu nombre, rogamos que Dios nos capacite a nosotros y a los demás para glorificarle en todo aquello por lo cual se da a conocer a sí mismo, y que Él disponga todas las cosas para su propia gloria. Estas son las preguntas que hemos repasado hasta ahorita. Son 4, y en estas preguntas estamos repasando el tema de la oración, y en este caso el Catecismo Menor de Westminster usa la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es la pregunta 102, que es la pregunta donde nos quedamos el miércoles pasado. La pregunta es: ¿qué es lo que rogamos en la segunda petición? Respuesta: en la segunda petición, que dice: venga tu reino, rogamos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de gracia progrese, y que nosotros y los demás seamos introducidos y conservados en él, y que el reino de gloria venga pronto. Esta es la pregunta en la cual nos quedamos el miércoles pasado. Voy a repetir la pregunta, es la 102. ¿Qué es lo que rogamos en la segunda petición? Entonces, cada respuesta en el Catecismo Menor de Westminster está dividida en ciertos segmentos. En este caso, la respuesta está dividida en 4 segmentos. Cada segmento se puede decir que es una oración completa y tiene un grupo de versículos que sustentan o soportan estas declaraciones en la Escritura. Entonces, la primer parte de la respuesta es que la segunda petición, venga tu reino, significa que rogamos que el reino de Satanás sea destruido. Y en el Catecismo
en las respuestas nos manda al Salmo 68:1, que dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y también leemos o vamos a leer Romanos 16:20. Romanos 16:20 dice lo siguiente: Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es lo que dice Romanos 16:20. Y este es un versículo que implica una promesa, porque sabemos que por medio de la Escritura, Satanás, como también lo describe el apóstol Pedro, es el enemigo de nuestras almas. Y pues la promesa de la Escritura es que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Esto nos recuerda lo que también dice la Escritura en Génesis 3:15. Si ustedes recuerdan, después de la caída de Adán, Dios pues de alguna manera impartió o dio juicio a Eva, a Adán y a Satanás. Y en Génesis 3:15 encontramos que tenemos la promesa que dice que Dios aplastará la cabeza de Satanás. En este caso, Satanás representada por una serpiente que era astuta, dice la Escritura, que era la serpiente más astuta que todos los animales. Y Génesis 3:15, que muchos han llamado como el protoevangelio, es decir, que está anunciando de alguna manera lo que más adelante vendría a suceder cuando Cristo en su primer venida pisó la tierra y derrotó a Satanás, a todos los enemigos de Dios en la cruz. Y dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que desde los inicios del libro de Génesis ya encontramos que Dios, en su gracia y misericordia, hizo algo para restaurar lo que Satanás había destruido, cosa que hasta este día está haciendo. Y de alguna manera ya lo hizo cuando Cristo en la cruz del Calvario derrotó a Satanás y a todos sus enemigos. Y volvemos a Romanos 16:20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esto nos recuerda precisamente este versículo. Sí, dice que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice, vino a salvar a los pecadores. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esta segunda petición es un deseo que todo cristiano debe tener: venga tu reino. Rogamos que el reino de Satanás sea destruido. Y esa es la promesa de Dios. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Porque en cierta forma la paz, para que la paz sea implementada, es necesario que Dios derrote a todos sus enemigos. Y lo hizo por medio de Cristo y lo hará de manera plena en el final de los tiempos,
en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, lo hará. Entonces, esa es o debe ser el deseo de todo cristiano en nuestras oraciones. Venga tu reino, es lo que dice la Escritura, venga tu reino. Entonces debemos rogar que el reino de Satanás sea destruido. Porque sabemos que la Escritura dice en la primera epístola de Juan que el mundo está bajo el maligno. Y todo lo que vemos en este mundo que sucede, todo lo malo, toda la injusticia, todo el pecado y toda la depravación y toda la degradación que está sucediendo es precisamente por ese dominio que tiene Satanás en el mundo, un dominio que Dios en su soberanía le ha permitido. Y vamos a leer otro versículo más, y ahora vamos a 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. Estamos en lo que significa la segunda petición, ¿verdad? Cuando decimos venga tu reino. Si ustedes recuerdan, el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Y la segunda es venga tu reino. Y aquí vamos a leer primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el énfasis está en la última parte del versículo, 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Por esa razón, nuestra oración debe componerse, o debemos orar para que Dios, más bien para que venga el reino de Dios, Eso es un hecho porque la Biblia nos lo promete y sabemos que Dios es poderoso para hacerlo. Pero la obligación de cada cristiano es desear que ese reino venga, Y eso es lo que dice este texto también. Entonces, la siguiente parte de esta respuesta, estamos en la segunda petición que dice venga tu reino, y que el reino de gracia progrese. O sea, no solamente debemos desear que el reino de Satanás sea destruido, sino también debemos desear que el reino de gracia progrese. Y el reino de gracia, pues, es el reino de Dios, Y esto nos lleva a que leamos varios versículos. Y uno de esos versículos es Apocalipsis 12, versículo 10 al 11. Apocalipsis 12, versículo 10 al 11. Dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sabemos que este libro de Apocalipsis es un libro que nos habla de cosas que van a suceder en el futuro. Muchas de ellas ya sucedieron o están sucediendo. Sin embargo, en este caso, estamos leyendo un versículo donde
Dice el apóstol Juan que él oyó una gran voz en el cielo que decía que ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y aquí lo que vemos en este versículo, que Satanás fue lanzado y le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y hermanos, ¿cómo no vamos a desear que venga el reino de Dios cuando sabemos que Satanás dice aquí que nos acusa delante de Dios de día y de noche? Es decir, no descansa absolutamente nada, no tiene recesos, trabaja las 24 horas del día y noche, sin descansar, acusando a los hijos de Dios. Sin embargo, en este versículo tenemos las palabras de esperanza y de ánimo que nos da Juan el apóstol cuando dice: y ellos, es decir, los cristianos, los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y aquí vemos, hermanos, que todos los cristianos somos vencedores. Vencedores no por nuestros propios méritos y no vencedores por nuestra propia fuerza, sino, dice la Escritura, por medio de la sangre del Cordero. Y eso solamente es posible cuando nosotros depositamos nuestra fe, creemos en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos nuestra necesidad de perdón por causa de nuestros pecados. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, se mantuvieron fieles hasta el final. Y ese es el deseo que como cristianos debemos de tener, que se cumpla esta segunda petición. Repito, primer petición: santificado sea tu nombre, cosa que vimos hace 1 o 2 semanas, y ahora estamos viendo lo que implica decir o desear o pedir al Señor: venga tu reino, venga tu reino. Hay más versículos que podemos leer, y ahora vamos a Salmos 72, 8. Salmos 72, 8. Salmo 72, 8 dice: Él juzgará a tu pueblo con justicia y a los afligidos con juicio. Perdón, ese no era. Leí otro versículo, es Salmos 72, 8, perdón. El Salmo 72, 8 dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Aquí este salmo escrito por Salomón, vemos que el salmista está haciendo una afirmación, ¿verdad? Que Dios dominará de mar a mar. O sea que ese era el deseo, la oración o la declaración, por así decirlo, de Salomón. Y eso es lo que nosotros debemos desear. Que Dios domine, dice aquí la Escritura, desde el río hasta los confines de la tierra. Y luego también tenemos, es el Salmo 72, 8 hasta el 11, y leo el versículo 9, 72, 9, dice: ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Aquí los verbos están apuntando hacia el futuro, ¿verdad? En el tiempo del cumplimiento de las últimas cosas, así será. Sabemos que Dios reina, nuestro Dios reina. Sin embargo,
La Escritura dice que llegará el día en el que el Señor reinará de manera plena y total. Y esa debe ser nuestra oración. Antes que cualquier cosa, antes que alguna necesidad nuestra, nosotros debemos desear que nuestro Señor sea santificado, es decir, reconocido, adorado, apreciado y alabado. Y además debemos desear que venga su reino. Tenemos más versículos por leer y es Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y dice la Escritura en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nuestro Señor Jesucristo, en este discurso apocalíptico, por así decirlo, en Mateo 24:14, está diciendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y hermanos, ahorita en este 2021, todos estamos de acuerdo, todos los cristianos, de que el evangelio sea predicado en todo el mundo, en toda nación, en toda lengua, y en lugares más apartados. La Biblia ha sido traducida en muchísimos idiomas. La iglesia ha enviado misioneros a muchos lugares y sigue enviando para predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Dice la Escritura: para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habla de los tiempos finales en los cuales se cumplirán las profecías y el Señor vendrá, como dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Entonces nosotros debemos desear que venga el reino de Dios. Esa es la segunda petición. Vamos a leer por último otros versículos más. Es 1 Corintios 15, versículo 24 al 25. 1 Corintios 15, versículo 24 y 25. Dice lo siguiente. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí está hablando de que el Hijo, es decir, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, dice: entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio. Y eso es lo que vemos en la actualidad en todo el mundo. Hay poderes satánicos dominando. Por supuesto, estos poderes satánicos tienen sus instrumentos humanos para lograr pues hacer tropezar al pueblo de Dios y buscar estorbar el avance del reino de Dios. Y Cristo dice: va a derrotar toda autoridad y potencia que se le resiste y que se le revela. Dice el versículo 25: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y eso es lo que vemos en este tiempo. Aunque mucha gente pudiera, obviamente mucha gente que se opone al Evangelio pudiera decir que Dios está ausente, que Dios no está haciendo nada, porque vemos que el mundo cada vez es más depravado. No es verdad, porque la Escritura dice que Dios está avanzando su reino. Ellos no lo pueden ver porque sus ojos están cegados, sus ojos son ojos terrenales, no ven las cosas celestiales, no ven las cosas santas. Pero aquí dice la Escritura: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y este es un lenguaje que utiliza el apóstol Pablo para hacer alusión a los militares. Cuando derrotan a los enemigos, colocan sus pies
en el cuello de sus enemigos para pues dejar claro de su victoria. Y eso es lo que va a hacer Cristo en el final de los tiempos. Y bueno, terminamos por este día con esta pregunta. La pregunta es la pregunta 102 del Catecismo Menor de Westminster, que dice: ¿qué es lo que rogamos? En la segunda petición. En la segunda petición, que dice: venga tu reino, rogamos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de gracia progrese. No ha terminado aún la respuesta completa, pero vamos a dejarle hasta aquí y luego vamos a continuar el próximo miércoles con la respuesta. Voy a leer la respuesta, la pregunta y la respuesta por último, para que nos quede claro qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que nos falta. La pregunta 102, repito, dice: ¿qué es lo que rogamos en la segunda petición? La respuesta es: en la segunda petición, que dice: venga tu reino, rogamos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de gracia progrese, que nosotros y los demás seamos introducidos y conservados en él y que el reino de gloria venga pronto. Solamente nos faltan 2 secciones de esta respuesta por meditar y bueno, va tomando forma la enseñanza que estamos recibiendo con respecto a la oración. Y bueno, en esta noche o en esta tarde hemos aprendido o hemos avanzado en la respuesta a la segunda petición o la meditación a la segunda petición, que dice: venga tu reino, y todo lo que implica. Les esperamos, hermanos, el próximo miércoles para seguir meditando en este tema tan importante para los cristianos, que es la oración. El Señor les bendiga.